Buenos días, queridos estudiantes. Después de unas largas y merecidas vacaciones, este año retornamos a nuestra institución educativa. Después de haber estado 2 años en clases virtuales, ahora es momento de volver a encontrarnos. Y en esta oportunidad vamos a iniciar nuestra apertura del año escolar realizando actividades de bienvenida. Bueno, vamos a reencontrarnos y también vamos a aprender a socializar en nuestras escuelas. Por esa razón, hoy día vamos a reflexionar sobre cómo debemos comportarnos y cómo debemos actuar en nuestras clases, con nuestros compañeros, con nuestros profesores, para poder seguir cuidándonos y así evitar la propagación por COVID-19. El propósito de nuestra actividad es lograr que los estudiantes expresen sus emociones, experiencias vividas durante la pandemia y también puedan compartir todos estos sentimientos con sus compañeros en el aula. Además, vamos a fomentar valores como el respeto, la amistad, la amabilidad y la empatía. El reto entonces para nuestra actividad es poder construir una explicación sobre cómo las palabras influyen en nuestras emociones. Para poder convivir mejor, debemos conocer qué poder tienen nuestras palabras. Empezamos nuestras actividades. Te conozco, me conoces, nos conocemos. Bien, queridos estudiantes, después de permanecer durante 2 años en clases virtuales y con la finalidad de preservar la salud de nuestros familiares, la nuestra y sobre todo de las personas que más queremos, hoy por fin llegó el día de regresar y retornar a nuestras aulas y por fin vamos a conocer a nuestros compañeros. Es muy importante también que tomemos en cuenta que durante estos 2 años que hemos estado en casa aprendiendo desde nuestros hogares, hemos tenido una serie de sentimientos encontrados y es por eso que nosotros también podemos llegar a clases con una gran preocupación, sobre todo cuando salimos de casa y vamos a tomar el medio de transporte para poder llegar a nuestras escuelas. Debes tomar en cuenta también que cuando subas a estos vehículos deben respetar el aforo para así poder protegernos. A la vez también me imagino que debes estar preocupado por el momento cómo vas a interactuar con tus compañeros, con tus maestros, si va a ser igual como era antes de que se iniciara la pandemia, ¿cierto? Debes recordar que debemos ser muy prudentes en el momento que estemos en la escuela, que estemos compartiendo, respetando las burbujas sociales. Hay que ser prudentes al interactuar entre nosotros para poder seguir cuidándonos y así evitar que se siga propagando el COVID-19. Ayúdanos a poder frenar y enfrentar la tercera ola por COVID-19. Vamos a revisar este video para hacer reflexión. Es un pequeño cortometraje sobre las emociones. A veces nosotros podemos pasar unas situaciones difíciles, podemos de repente enfrentar un problema, una situación que podría generar hasta cierto punto un disgusto, un malestar, pero todo depende de la forma como lo afrontemos. Siempre tenemos 2 opciones frente a una situación. De repente podemos reflexionar pensando qué podemos hacer para ayudar a nuestros compañeros, amigos y personas. La solidaridad es muy importante, ponernos en el lugar de los demás. Siempre que lo hacemos con la finalidad de ayudar a las personas sin necesidad de que más adelante seamos retribuidos o reconocidos por lo que estamos haciendo, como lo vemos en la imagen. Una persona que se preocupa por los demás siempre va a ser alegre, va a sentirse feliz cada vez que ayuda a las personas. Pero, ¿qué sucede cuando miramos la vida desde otra perspectiva? Aquí, por ejemplo, estamos viendo
un pequeño incidente entre el dueño de una tienda y un indigente. Hay formas de tratar a las personas. Este señor se levanta todos los días y cuando ve a la persona que duerme en la puerta de su negocio, al ser esta persona un indigente, a veces lo trata mal, no lo respeta y se molesta cada vez que él está en su puerta cuando él abre su negocio y trata de ahuyentarlo, botarlo y que no esté presente en su tienda cuando él la abre. Pero ¿te has puesto a pensar qué sucede con esta persona? ¿Qué sentimientos tendrá por la forma como lo trata el dueño de la tienda? Es difícil a veces ponernos en el lugar de otras personas, ¿cierto? Porque a veces no sabemos qué es lo que les pasa y tampoco queremos estar conscientes de sus problemas. A veces buscamos una manera de salir de sus problemas y dejar que los problemas de los demás sean solamente de ellos y no nos preocupamos por estas personas, ¿verdad? No sabemos cómo llegaron a este punto. Y acá vemos nuevamente al señor que lo bota de la tienda porque aparentemente este indigente le había ensuciado la tienda. Sin embargo, la señorita sale de la tienda y le dice que debería tratarlo mejor, ¿no? Al final, nosotros vemos al siguiente día que el señor, como de costumbre, ya estaba preparado para discutir con el indigente, pero abre su negocio y no lo encuentra. Y al siguiente día ocurre lo mismo, no lo ve y hasta cierto punto, si tú te das cuenta, el señor estaba esperando el momento que se encontrara con el indigente para poder discutir con él, pero al no verlo, se pone a reflexionar. La señora le dice, ya se fue, para que hasta cierto punto se alegre de que ya el indigente no lo va a molestar. En eso se percata que hay una cámara que es suya y entonces el señor decide revisar las cámaras para poder visualizar qué hacía el indigente, dónde lo podría encontrar. Pero su sorpresa fue enorme, ya que él observa y se ve cómo trata a esta persona y reflexiona cómo es él en verdad, cómo se ve él a sí mismo maltratando a esta persona indigente y siente remordimiento al ver que en la noche el indigente comienza a recoger todo lo que se encuentra en la vereda y sobre todo evita que personas vandálicas puedan malograr su puerta. También observa que la señorita, que es su hija, llega y le da un poco de alimento y le sonríe amablemente. Y el indigente le sonríe a su hija y se siente feliz. Después ve que una persona está orinando el negocio y el indigente lo bota, cuidando el negocio y la puerta del señor. Sin embargo, el señor pensaba que el indigente era el que se había ensuciado en la puerta de su negocio. Después, al siguiente día, ve que hay personas que intentaban robar su negocio, abrir la puerta. Entonces este indigente comienza a pelearse con ellos para defender y cuidar el negocio del señor. En ese momento, el señor prácticamente tiene los ojos llorosos y se da cuenta que lo ha tratado tan mal, y a pesar de que él solamente quería cuidar su negocio y protegerlo. En eso, estos chicos, que son unos delincuentes, pelean con el indigente y es lamentable que después de él haber cuidado el negocio, el señor le paga echándole agua, botándolo. Al siguiente día llegan unos ladrones y lo apuñalan al indigente. Es una pena, el indigente mira la puerta y en eso el indigente sufrió prácticamente una herida y esta herida parece que fue mortal, como lo vemos a través de las cámaras. Entonces los delincuentes huyen y lo dejan al pobre indigente y el señor se ve después en la cámara gritándole al indigente.
¿Habrá reflexionado bien? ¿Las palabras que tenía para este indigente habrán sido las apropiadas? Reflexionemos en base al video. ¿Crees que fue el trato bueno hacia el indigente de parte del dueño de la tienda? Segunda pregunta. El dueño de la tienda, después de ver el video y verse a sí mismo cómo trataba al indigente, ¿cómo se habrá sentido? Si estuvieses en el lugar del señor, el dueño de la tienda, ¿cómo te sentirías frente a lo que él le hizo al indigente? ¿Cómo lo trató? Reflexionemos sobre este video. A continuación se te presenta la lectura El niño y los clavos. Había una vez un niño que tenía muy mal carácter, especialmente en cuanto a su trato. Un día su padre quiso darle una lección para poder ayudarlo a controlar esos arrebatos que tenía con mucha frecuencia. Le dio una bolsa de clavos y le dijo: cada vez que pierdas la calma, vas a clavar un clavo en la cerca de madera que se encontraba detrás de su casa. El primer día, el niño llegó a colocar en la cerca 34 clavos, imagínate, pero poco a poco fue calmándose porque descubrió que era mucho más fácil controlar su carácter que clavar todos esos clavos en la cerca cada vez que él se molestaba. Finalmente llegó el día cuando el muchacho no perdió la calma para nada. Estaba tan contento que corrió a decírselo a su padre, y entonces el papá le indicó que por cada día que había controlado su carácter debería sacar un clavo de la cerca. Entonces, muchos días llegaron a pasar y el joven pudo finalmente decirle a su padre que ya había sacado todos los clavos de la cerca. Y al observar la cerca, entonces el papá le dijo: hijo mío, mira la cerca. Y el niño lo observó y le dijo: hijo, ya has podido dominar tu carácter, pero fíjate cómo se encuentra la cerca. Mira todos los agujeros que han quedado en ella. Ya la cerca nunca será la misma de antes. Cuando uno dice y hace cosas con coraje, vas a dejar una cicatriz en las personas, como estos agujeros que están presentes en la cerca de madera. Es como meterle un cuchillo a alguien, aunque no lo vuelvas a sacar de la herida, ya quedó hecha esta herida. No importa cuántas veces vayas a pedir perdón o disculpas, la herida va a estar allí, ¿cierto? Una herida física es igual de grave que una herida verbal. Bien, queridos estudiantes, vamos a analizar frente a estas preguntas. Primero, ¿cómo era el niño del cuento? ¿Qué problema tenía? ¿Qué le pidió su padre que hiciera cada vez que él estuviese enfadado? ¿Cómo quedó la madera donde estaban los clavos? ¿Crees que en nosotros quede alguna huella como en la madera cuando nos hablan mal? Explícanos. Comenta con tus compañeros y reflexiona sobre esta historia. Bien, queridos estudiantes, ha llegado el momento de reflexionar sobre la lectura, el niño y los clavos. ¿Cuántas veces hablamos con ligereza, sin pensar en el daño que podemos causarle a las personas? Recuerda que nuestras palabras tienen poder para poder hacernos sentir bien cuando nosotros damos las gracias o, por ejemplo, cuando deseamos que a una persona le vaya bien en el día, cuando abrazamos a una persona y le decimos que la queremos mucho, cuando le decimos a nuestros compañeros: ánimo, tú puedes, ¿cierto? Nuestras palabras tienen poder, nos ayudan a confiar en nosotros mismos, pero si estas palabras que vamos
a usar con nuestros compañeros, con nuestros hermanos o cuando nuestros padres usan determinados términos hacia nosotros, estamos observando que estamos empleando malas palabras y estas podrían afectar mucho nuestros sentimientos y sobre todo podrían cambiar nuestros estados de ánimo. Por esa razón, yo te voy a invitar a que reflexiones y te invito también a que compartas el siguiente texto con tus compañeros y también con tus padres y hermanos en casa. La palabra tiene mucho de aritmética. Divide cuando se utiliza como navaja para poder lesionar. Resta cuando se usa con ligereza para censurar. Suma cuando se emplea para dialogar y multiplica cuando se da con generosidad para servir. Por esa razón es importante que cuando nos encontremos con nuestros compañeros y tengamos distintos puntos de vista en nuestro hogar, estemos conversando un tema y de repente estamos con sentimientos encontrados o estamos muy enojados, muy molestos, recuerda que nuestras palabras tienen mucho poder y más adelante, después de que discutas con alguien, reflexiona que cada palabra que utilizaste en el momento que quisiste desahogarte con esa persona, has dejado una huella en ella, la has herido, no físicamente, sino en su alma, en su ser. Y esto puede cambiar la forma como ella se sienta, ¿cierto? Las palabras son una poderosa herramienta para poder transformar nuestra realidad y mejorarla. Por esa razón, utiliza bien las palabras para poder siempre ser positivos, sea amable, sé una persona empática. Ponte en el lugar de la otra persona cuando empiecen una discusión y sobre todo recuerda, cuando nosotros estamos empezando una discusión y esta es muy acalorada, recuerda que se necesitan dos personas para discutir o para pelear. Si tú te muestras amigablemente y de repente estás muy molesto, es mejor guardar silencio, contar hasta 10, pensar en cosas positivas antes de utilizar una palabra de forma equivocada, porque después es muy probable que nos pongamos tristes y sintamos muchas cosas desagradables cuando reflexionemos sobre lo que dijimos y de repente nos vamos a sentir como el señor que era el dueño de la tienda que después de no encontrar al indigente vio en las cámaras y vio cómo se sentía el señor indigente, cómo lo había tratado y sobre todo el dueño de la tienda reflexionó cómo es que estaba utilizando las palabras de manera equivocada y ya era muy tarde porque nunca le pudo pedir perdón o pedirle disculpas o tratarlo mejor al indigente. Es por eso que nosotros debemos usar bien nuestras palabras. Recuerda siempre ser generoso, ser amable, porque no sabemos en qué momento vayamos a dejar de ver a esa persona y siempre debemos vivir en paz con nuestros compañeros, amigos, familiares, pero sobre todo estar en paz entre nosotros y con nosotros mismos. Bien, queridos estudiantes, ha llegado el momento. Después de las reflexiones que hemos hecho con nuestros compañeros, con nuestros profesores, ahora te invito a que nosotros juguemos nuestro bingo. Se te presenta aquí una cartilla de emociones donde también tienes emoticones, ¿cierto? Tienes unos emojis al costado. Te recomiendo que recortes estos emojis para que los tengas a la mano y bueno, vamos a participar todos en conjunto. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
en esta tarjeta de bingo de las emociones tienes una serie de, vamos a llamar así, premisas o situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, tú debes leer esta premisa y ponerle un emoticón, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la primera premisa que yo tengo dice, alguien que ha ido de paseo a algún lugar bonito en vacaciones. ¿Cómo te sentiste? ¿Alegre, molesto, con frío, muy amoroso? ¿Te sentiste un angelito? ¿Te sentiste medio loco? ¿Estabas preocupado? Uy, sentías ganas de comer y de ver todo lo rico. ¿Te sentiste cool? Ahí ponemos un emoticón, ¿de acuerdo? Siguiente dice, alguien que ha sentido nervios o le ha costado dormir anoche pensando en el inicio de clases. Yo, por ejemplo, estuve muy emocionada y toda la noche estuve pensando qué cosa voy a hacer en clase, cómo serán mis estudiantes, cómo serán mis compañeros, ¿no? Yo, por ejemplo, me identificaría con la carita loca, ¿no? Porque estuve así medio nerviosa. Bueno, el siguiente dice, alguien que no ha querido retornar a la escuela. De repente por ahí alguno tiene esa carita sonriente, ¿no? Como diciendo, yo, ¿por qué razón? Porque ya nos estamos acostumbrando a levantarnos un poquito más tarde de repente, ¿no? Alguien que haya crecido o cambiado físicamente en estas vacaciones. Chicos, recuerden que hace 2 años no nos vemos. Entonces, ¿qué carita le ponemos? O por ejemplo, hemos esperado encontrar a nuevos amigos este año, o de repente a quien le guste el fútbol, el vóley, el básquet, hacer algún talento, cantar, bailar. De repente por ahí podemos indicar si alguien vino de otro colegio, ¿no? Ahí levantamos la manito, yo vengo de otro colegio, soy súper cool, o me siento de cabeza, ¿cierto? Entonces vamos a ir llenando este bingo de emociones en base a los emoticones. Vamos a colocar cada emoticón manifestando nuestras emociones y al final el primero que termina tiene que decir ¡bingo! Y entonces saldremos al frente y haremos un comentario de cómo nos sentimos hoy y cómo esperabas que sea el primer día de clases después de 2 años que hemos estado en clases virtuales. Recuerda que debes autoevaluarte tomando en cuenta que has explicado cómo las palabras influyen en nuestras emociones. También deberás evaluarte con respecto al texto que se te presentó y sobre todo el lema debes compartirlo con tus padres, con los miembros de tu familia y poder explicar a tus padres cómo las palabras influyen en nuestras emociones, influyen en las personas. Bien, queridos estudiantes, ha sido un gusto iniciar nuestras clases. Nos vemos hasta la siguiente semana.